Bienvenida, bienvenido a Fotorodando, un proyecto de la red de podcast de Academia de Fotógrafos. Soy Ramón Ellín y en esta iniciativa en la que estoy al frente vemos el mundo desde el prisma de la fotografía y las viviendas con ruedas. Si menciono la palabra fotografía, la cabeza se nos irá a un paisaje, a una fotografía de fauna, aves, grandes safaris, paisajes submarinos, retratos, una imagen de algo diminuto como un insecto o una pequeña partícula de polen. O tal vez a una escena de calle, o quizás a una imagen evocadora, aunque abstracta. Hoy está conmigo un gran amigo, alguien con una capacidad asombrosa para darte un enfoque distinto y creativo. Hoy en la Enterprise me acompaña mi amigo Alberto Verdejo. Bienvenido, Alberto, al programa y a la Enterprise. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿Sí? Muchas gracias. Sé que estás ahí un pelín delicado de salud. Sí, ahora estamos un poquito tocados, pero bueno, recuperándonos poco a poco. Bueno, tú eres un tipo majestuoso, un mago, y seguro que te recuperas enseguida. Eso esperamos. Bueno, déjame que te presente para las personas que nos escuchan, ¿vale? Para que te conozcan un poco más. Venga. Alberto Verdejo Gómez es un profesional con más de 25 años de experiencia en gestión de proyectos, mantenimiento y operaciones. Ha trabajado en grandes grupos multinacionales, tanto en el ámbito de la aviación como en el retail y los servicios, siempre con un enfoque en la optimización de recursos, el control de costes y la mejora continua. Su formación combina un máster en gestión energética, un máster en dirección de seguridad y estudios superiores en electricidad y electrónica industrial, junto con múltiples certificaciones en liderazgo, coaching y gestión de proyectos. Alberto se caracteriza por su capacidad de liderazgo, su orientación al cliente y su habilidad para coordinar equipos y sacar adelante proyectos complejos, cualidades que también le han llevado a impartir conferencias y compartir su experiencia en distintos foros profesionales. Espero no haberme dejado nada importante. No. Bueno, de perfecto. momento no. Bien, muy bien. Bueno, pues en la introducción hablaba de la fotografía y de lo que nos podía evocar, pero tú hoy nos vas a presentar un uso muy especial y muy distinto de la fotografía. Hoy vamos a descubrir cómo una simple foto puede ahorrarnos problemas en la carretera y darnos más tranquilidad en nuestros viajes. ¿No es así? Así es. Muy bien. Así es. Bueno, has preparado un guión al respecto y me gustaría preguntarte, con respecto a los paneles solares, las antenas, las portabicicletas, ¿qué elementos externos revisarías antes de salir y cómo la fotografía ayuda en ese control? Pues mira, es vital. O sea, lo más importante que puedes tener es una imagen del estado original o inicial de todas las instalaciones y elementos del vehículo. En mi gremio, en mi área, lo hemos utilizado muchas veces pues para poner el estado actual y luego el estado reformado, en el caso de las obras. Uh-huh. En el caso de las instalaciones, pues cuando hacemos un mantenimiento preventivo de la instalación, siempre hacemos una de la instalación, hacemos fotografías, documentamos toda cómo nos encontramos la instalación. Pues extrapolado a la parte de las casas andantes o de las autocaravanas, sí. pues sería aplicarlo de la misma manera. Yo lo ideal es tener una imagen lo más perfecta de la situación del vehículo. Pues tanto, la situación idílica, digamos, tanto de lo que... Sí, original. Uh-huh. La parte original es, por ejemplo, ¿qué es lo que haría yo? Lo primero me baso en la parte documental. Todos los documentos que tengas en el vehículo que sean importantes llevar contigo, yo siempre haría un backup documental, bien sea o escaneado o en foto. Yo siempre suelo tener 2 backups. Uno lo tengo siempre en casa y otro siempre lo llevo conmigo. Uh-huh. Qué interesante. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque el que tengo en casa, en caso de, siempre puedo tirar de ese backup. Ahora con el tema de los cloud, de las nubes, es muy interesante porque puedes tener uno en casa, yo siempre lo tengo en una memoria USB, en un pincho, uh-huh. Y luego otra la puedes tener en la nube. ¿Por qué? Un robo,
Siniestro. Si un siniestro, un incendio. sale ardiendo cualquier parte de la autocaravana, con tan mala suerte que se te quema la parte documental, pues siempre tienes que tener, deberías de tener esos documentos registrados o guardados en varios puntos. Luego, con respecto a lo que es el vehículo, yo, por ejemplo, todo lo hemos hecho cuando éramos jovencitos, salías con tus padres de viaje y tu padre se encargaba de ir a hinchar las ruedas, de revisar que funcionasen todas las luces, vale, pero eso no, antes no éramos tan estrictos. Ahora, ¿qué nos interesa? Pues ver en qué situación está todo el vehículo, hacer fotos de pues como decías, el portabicis, la antena parabólica si llevas, o la antena que llevas en el techo, o los paneles solares, incluso las ventanas, las puertas, cerraduras. ¿Por qué? Mañana, ante cualquier evento provocado por alguien, un agente externo, tú siempre tienes la posibilidad de documentar qué tienes. ¿Y cuál era el estado? Y Eso cómo... es. Qué bueno. Los seguros son muy tiquismiquis en esta parte, Sí. y, ¿sabes? Entonces, tener eso documentado no estaría de menos. Igual que cuando he hablado de documentación, no hablamos solamente de la tarjeta de inspección técnica o la de circulación, no. Hablamos de todo. Si tienes certificaciones, has montado cualquier elemento que está certificado, la ITV, todo eso. Sí, la instalación de gas, todo lo que hace falta ahora llevar en este tipo de vehículos. Eso es, pero tenerlo documentado. Yo sé verdad que, a ver, no se trata de volverse un paranoico de estas cosas, pero sí es verdad que tenerlo documentado y tenerlo de alguna manera plasmado en algún documento o en fotos, en esa nube o en ese pincho, a mí me da tranquilidad, ¿vale? Claro. Sí, cuando me propusiste hacer este programa, claro, lo que decía un poco al principio, ¿no? La fotografía, siempre tenemos esa imagen de, bueno, fotografía, pues eso, de aquella disciplina fotográfica que nos pueda a cada uno interesar, ¿no? Lo que decía, bien paisaje o tal, pero utilizar la fotografía con estos fines es algo que yo creo que no nos planteamos, y sin embargo, fíjate qué curioso, yo que he hecho muchas cosillas en la Enterprise, bueno, pues por no tener que memorizar cómo están unos cables o cómo está algo antes de meterle mano, lo que hago es una fotografía, por si acaso luego no me acuerdo cómo tengo que montar el bicho, ¿no? Entonces, claro, cuando tú me propones hacer esto, me evocó aquella situación, ¿no? Siempre que voy a hacer algo, ¿dónde están los tornillos? Porque desmontas una pieza y tiene distintos tornillos de distintos tamaños dentro de a una misma escala, ¿no? Vas quitando capas, digamos, y siempre hay un tornillo que es un poquito más largo y luego no sabes dónde está cada cual, ¿no? Y es muy curioso que plantees todo esto. Es más, tú me hablabas también un poco de esto, de cuando haces una actualización en el vehículo, realizar esa fotografía del antes del origen y cómo ha quedado después. Eso es. Sobre todo por esto que decías de los seguros, ¿no? Sí, no solamente el seguro. Ante un siniestro, tú deberías de tener documentada toda esa parte. Yo me he visto en situaciones, no con el vehículo, pero sí con instalaciones, donde hemos hecho un mantenimiento preventivo, una instalación de baja tensión, y a los 2, 3, 4 meses ha surgido un incidente en un punto en concreto y, claro, lo primero que hacen los seguros es relacionarlo con... Se ha hecho el mantenimiento preventivo. Sí, buscarte las vueltas para ver cómo se pueden evadir de cumplir con sus responsabilidades. Nosotros en todos los informes que generamos de los mantenimientos preventivos siempre hacemos una parte documental. Y esa parte documental siempre lleva fotografía. ¿Por qué? Pues porque tú llegas y te dicen, no, pero es que tenía sobrecarga y estaba fogueado. No, señor, no, mire. Entonces, en mi informe original ponemos el estado antes de la revisión y luego cuando se ha hecho la revisión, apriete de terminales, medición de consumos. Entonces, ahí es cuando se coge y se vuelve a documentar. Entonces, siempre hacemos antes y después. Entiendo que en esas revisiones, al final, tú tienes un historial. Lógico. Así es. Ese historial también es muy importante. De la misma manera que lo has dicho tú antes, cuando haces una mejora en la autocaravana,
esas mejoras las tienes que documentar, pero si además tienes el origen, tú puedes ver cuál ha sido la evolución. Si tienes un histórico, ya pues como que... Sí, está clara la trazabilidad, Eso es, ¿no? de esas mejoras o esos cambios que hayas podido realizar. Eso es. Otra de las cosas que me comentabas era que no solo esa implementación de instalaciones, sino también el estado de los muebles, los tornillos, porque evidentemente estos vehículos es una vivienda en movimiento y al final se van aflojando los tornillos, las bisagras, lo no sé qué. Y entonces tú proponías este tipo de cosas. Revisiones, está muy bien eso que has dicho, pero ya no solamente por el movimiento de los vehículos. Tú piensas que una autocaravana, igual que un vehículo, un utilitario, pero una autocaravana que hace grandes trayectos, como los camiones o como los furgones, hace grandes trayectos entre ciudades donde hay una diferencia de temperatura muy importante. Sí. Eso supone unas contracciones y unas dilataciones importantes. El apriete de tornillería, el apriete de todos los elementos mecánicos del vehículo, eso es muy importante también. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una costumbre, cuando tenía mi propia empresa, tenía furgonetas y teníamos una costumbre, y es que cogíamos y marcábamos los tornillos de las ruedas. Buenísimo. ¿Qué hacíamos? Con Tipex, que no era... Esto sí, no es un producto especial, sino Tipex. Un Tipex, llegábamos, cambiamos ruedas. Y entonces, ¿qué hacía? Yo marcaba en la tuerca, tornillo y llanta. De tal manera que mañana si veíamos, oye, joder, tiembla el volante, ¿no? Oye, nos han cambiado la rueda hace poco. Si nos las volvían a cambiar o la teníamos que llevar a una revisión o nos habían quitado la rueda, en el apriete siempre veíamos cómo... ¿Dónde está el desajuste? Eso es. Y si esa rueda había sufrido algún tipo de desajuste, bien sea por el terreno o por el propio desgaste o por las dilataciones y contracciones, nosotros sí detectábamos en ese tipo que dábamos, veíamos si se aflojaba algo. Normalmente se suelen aflojar por esas contracciones y dilataciones. Ajá. Qué bueno. Pues te voy a contar, ahora que no nos escucha nadie, te voy a contar una experiencia reciente. Hace no mucho fui a Pamplona, como sabes, a un tema de una revisión del Cinderella. Y según estoy llegando, oigo un ruido. ¡Pam! No sé qué. Cosa más curiosa. ¿Qué será? ¿Qué será esto? Y me acordé de ti, por todo esto que habíamos hablado, cuando ya paro, digo, voy a revisar si es que se ha caído algo. El monomando de la ducha, el tornillo se había aflojado. Es un tornillo largo, es decir, que va aflojándose con el tiempo, y cuando te das cuenta ha caído en la ducha y ¡pum! Ahí está. Nada, fue a apretarlo, montarlo otra vez y listo. Pero para que veas que esto... Pues ahí has pasado directamente a un correctivo cuando un preventivo no se ha realizado. Si llegas a realizar el preventivo, el correctivo quizá no lo hubieses hecho. Claro. ¿Y de qué se trata? No te va a llevar más de una hora. De esas veces que, joder, cuando te vas de viaje siempre revisas el vehículo, presiones, niveles. Pues dedícale una hora. Ostras, voy a ir apretando esto, voy a mirar esto, voy a apretar, voy a revisar los cajones. Revisas todos esos puntos, haces un apriete y posiblemente... te ahorras el correctivo. Claro. Claro que sí. Oye, ¿hay porque nos has hablado del Tipex, pero ¿hay algún tipo de rotulador o algún tipo de elemento que sea especial para ese marcado de tornillos, sea el que sea? Sí, hay unos... Mira, además, yo sabía que existían, son parecidos al Tipex. ¿Vale? Lo que pasa es que el Tipex sí es verdad que se puede eliminar fácilmente y tal, pero hay unos rotuladores que además, ¿sabes quién lo usa? Los desguaces. Los desguaces lo utilizan para marcar las piezas que tú metes dentro y saber que son las tuyas. Entonces te hacen una marquita. Son unos rotuladores indelebles, pero que llevan una especie de masilla. Los tienes de varios colores. Ajá, o sea que tienen cuerpo, quiero decir. Sí, tienen cuerpo. No es solo la veladura de la pintura, que tienen un poco de cuerpo. Eso es. Ese tipo de rotuladores viene muy bien tenerlos. Te haces pues lo que te decía, te haces una revisión, te marcas con un puntito, que eches una gota entre la junta del tornillo y el elemento mecánico que fija. Ahí dejas una huella, con esa huella te sirve para la próxima revisión visual.
Lo Ya haces está. en 0, Está claro. porque haces la revisión visual, dices esto, tal. Lógicamente, en elementos visuales o estéticos como puertas, tapas, tienes que ser un poquito más cuidadoso a la hora de dejar la marca. Claro, la ¿no? marca. Está claro. Pero es bastante útil y rápido. Y me estás recordando cuando monté el sistema del GLP, las autocaravanas, las furgos que se camperizan, tienen que hacer el hueco para ello. Recuerdo que además uno de mis hermanos ha camperizado una furgoneta y le han hecho el hueco y ya está. Pero las autocaravanas ya van con una pequeña bodega o portón donde van las bombonas, donde tienes que poner la bombona que tú contratas con la compañía de butano o propano que sea. Bueno, pues yo lo que hice fue adaptarlo y poner unas bombonas de composite, ¿parece que sea? Sí, composite, y tal. Pero me recomendaron un tipo de pegamento especial para las tuercas y las juntas, que es para gas, para que no se muevan. Sí. Y imagino que lo hay para distintos tipos de tornillo y que a lo mejor tendrán esa especialidad, depende de según qué cosa, ¿no? Esto se utiliza mucho, ese tipo de fijaciones se utiliza mucho en mecánica. Ajá. En cierta etapa profesional de mi vida, bueno, pues me estuve haciendo de mecánico electricista y montamos un taller de coches, mi familia, y bueno, pues en esa etapa y utilizábamos ese tipo de fijadores. Hay una marca que se llama Gurth, es muy conocida. Gurth, sí. Que, son también herramientas, ¿no? La muy marca. Bien, muy sí. bien. Esos señores fabrican fijadores. En mecánica se utiliza mucho. ¿Por qué? Porque prácticamente casi todos los elementos mecánicos, lo que es la parte motor, van con un par de apriete. Un par de apriete quiere decir con una presión o con una fuerza de apriete determinada. Eso se aplica. Con una llave dinamométrica. Muy bien. Eso es. Una llave dinamométrica. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tú le metes el par de apriete, lo que haces a continuación es meterle un fijador, le metes el fijador. Normalmente se le da antes, se le da al tornillo o a la tuerca y se coge, se le aprieta. Se aprieta, se le da el par y se deja que se fije. Ajá. Eso también se utiliza en motos, en bicicletas. Hay que tener cuidado. Ojo, no lo pongas en elementos que sean o que se tengan que remover, o sean móviles, o se tengan que remover periódicamente. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Pues la cerradura de una puerta. Yo, por ejemplo, ahí no pondría fijador. Se suele poner un fijador, pero menos fuerte. Hay diferentes grados de dureza. Por lo tanto, eso es más fácil con una llave, con una prolongación, romper esa fijación y que se libere el tornillo. Pero si no, yo recomiendo que en ese tipo de elementos sí revisar el apriete, pero en ningún momento fijarlo. Mañana tienes que hacer una sustitución rápida porque se ha bloqueado y búscate una llave con una prolongación. ¿Qué tal? Me recuerda a una ocasión un vehículo normal, un utilitario, pues eso, que llevas al taller, te cambian las ruedas, te hinchan las ruedas con hidrógeno, me parece que es, ¿no? Para que aquello es más, tiene menos variación de hinchado, no sé qué tal. Bueno, tuve que quise quitar la rueda para cambiar los frenos y tenía tal apriete con la máquina que fue literalmente imposible. Doblé la llave con la que que quería aflojar, o sea que sí. Me lo creo. Sí, las pistolas neumáticas que tienen los talleres vienen ya calibradas con una presión determinada, una fuerza determinada. También depende mucho del compresor que tenga el taller, pero suelen venir calibradas ya. Muy bien. También me proponías algo en cuanto a los viajes. Decías que cuando se planifica un viaje, usas fotos o aplicaciones para documentar rutas y paradas. ¿Qué recomiendas a la gente que empieza en este tipo de viajes o con este tipo de vehículos? Yo lo enfoco más a la parte de seguridad. Yo la parte de planificación, me gustó un podcast que hiciste tú, donde hablabas sobre la parte de planificación, esos programas que tú utilizas para hacer tus viajes, que me gustó un montón. Pero yo lo enfocaba más a la parte de seguridad, a la parte de cuáles son las ubicaciones donde me voy a encontrar más a gusto, más cómodo en cuanto a seguridad. Lo que quiero entenderte es, para ahorrarme sustos después, en la planificación lo que hago es
buscar en Google, entiendo, ¿no? Es lo que todos los entornos, pues con el Google Street, el Street View o el Google Earth o algo así, lo que nos propones es que hagamos un mini estudio de la zona para asegurarnos que es un entorno más o menos seguro, que no nos vamos a encontrar con ninguna cosa rara y todo esto, entiendo. Eso es. Pero luego además, cuando llegas al lugar, sí. Yo te digo, o sea, por mi condición, por la parte que me toca, ¿no? De seguridad, o sea, no hay que volverse paranoico. No hay que volverse paranoico porque si no, no disfrutas. Sí, salir es una tortura, ¿no? Tener que hacer. Eso es. Pero sí tomar tus precauciones. Yo, por ejemplo, ¿qué es lo que haría? Llegas a un punto, observas. Yo soy mucho de observar el entorno. Cuando camino, salgo a caminar y siempre estoy observando el entorno. Siempre me fijo en la gente que hay. Me fijo en personas determinadas con cierto aspecto, edificios. O el lenguaje corporal, ¿no? Eso es. Incluso edificios, ventanas abiertas, puertas. Yo creo que es de formación profesional, pero siempre me fijo en esos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando vayas a un lugar y tengas que parar el vehículo y tengas que dices, bueno, pues aquí voy a pernoctar. Bueno, pues en ese instante, pues yo qué haría, me saldría, daría una vuelta, vería cuál es el entorno, incluso me hago fotos de la situación de la autocaravana, desde varios ángulos, eso es, para tenértelo ubicado, incluso si ves, por ejemplo, una vivienda cerca o un establecimiento, o incluso si ves gente paseando. Yo esas cosas me gusta fijarme, hacer un pequeño reportaje, ya digo, no volverse un paranoico porque si no, no disfrutas pero hacerte 4, 5, 6, 8 fotos, te las dejas guardadas, una manera de documentar el lugar donde has estado, cómo has estado. O sea, yo tenía un amigo que él no lo hacía, no tenía autocaravana, pero este individuo era curioso porque siempre que llegaba a un sitio, viajaba mucho, era camionero. Y cuando llegaba a un sitio, paraba, él siempre compraba un periódico por la mañana. Qué bueno. Y cuando llegaba al sitio, cogía el periódico, lo ponía en alto y hacía una foto para que se viese la fecha, el camión y la matrícula. Qué bueno. Siempre lo hacía. Yo no sé. Supongo que también un poco para justificar el trayecto o no sé, ¿no? O sea, no sé por qué. Pero siempre que paraba en un área de descanso, bueno. Además, antes no nos mandábamos la foto, pero siempre hacía la foto. No nos mandábamos la foto porque no había WhatsApp, no había. Claro. Pero él hacía la foto, se quedaba con la foto en la cámara, siempre llevaba la cámara en el camión y yo decía, joder, ¿pero por qué haces esto? No, hombre, porque es una manera de justificar o certificar o verificar que he estado en este sitio, este día. Digo, ya, hombre, pero yo lo puedo hacer 3 días después y el periódico. No. Porque yo la cámara la regulo con su hora, con su... Claro. Bueno, con los móviles es mucho más fácil porque además, incluso en los datos EXIF de las fotografías, viene la ubicación donde tú has hecho la fotografía, la fecha y la hora. Está claro. Eso es maravilloso. Claro. Eso es maravilloso, eso es una unión ahí perfecta. Sí. Pero lo de este hombre era curioso. Yo siempre me preguntaba, joder, ¿por qué? Claro, luego allá cuando salieron los móviles inteligentes y que tú podías hacer una foto con ubicación, claro. Entonces, claro, qué bueno. Tenía un sentido. Claro que sí. Sí, es muy, muy importante la seguridad, el entorno para... Yo entiendo, meterte dentro de tu autocaravana y echarte a dormir sabiendo dónde estás no es lo mismo que llegar y... Hombre, yo creo que todo el mundo, cuando viajamos en este tipo de vehículos, de alguna manera hacemos eso. Como tú dices, no hay que volverse paranoico, pero al final vas a estar una noche en alguna parte, ¿no? Que menos, primero, saber que puedes pernoctar ahí. Tenemos claro, por lo menos en este país, que no se puede pernoctar en parques naturales, parques nacionales, está prohibido completamente, pero que menos que cuando llegues a un sitio, pues lo hagas con un poco de luz para que puedas ver que, no sé, a la mañana siguiente cuando te vayas o que tengas que bajar, pues yo qué sé, porque te dé por salir a ver las estrellas o hacer fotografía nocturna, yo qué sé, ¿no? Pues que a la puerta no tengas un agujero y te mates, ¿no? Así que entiendo que esa es
Es la lógica de saber dónde estás, dónde tienes puesto. Y si además haces esto que tú decías, que lo tenemos muy fácil con los móviles, en caso de un percance, de que tengas la desgracia de que te roben el vehículo, pues puedes documentar dónde has ido, ¿no? Eso es. Además de, bueno, que ya sabemos que hay una serie de elementos localizadores que se llevan en llaveros o que se llevan en vehículos o este tipo de cosas que facilitan también un poco el rastreo del vehículo y esas cosas. Con lo cual, es interesante. Otra forma más de documentar con fotografía el viaje. Eso. Y además sirve también, ¿sabes cómo? Siempre digo, se viaja 3 veces. Haces la planificación y estás viajando porque quieres ver, o sea, quieres llegar a los sitios de aquellas cosas, hitos. Nosotros decimos que nos gusta la piedra, tanto la natural como la monumental. Es decir, no le hacemos ascos ni a las ciudades ni a las zonas naturales, ¿no? Para hacer excursiones, senderismo, etc. La primera forma de disfrutarlo es planificando. La segunda es, lógicamente, con el viaje. Y la tercera es cuando llegas a casa y documentas para ti, bien porque has hecho fotografías o bien porque llevas un pequeño cuaderno de bitácora o lo que sea, es una tercera forma de disfrutar del viaje. Y ahora quiero acordarme de otro gran amigo, que es Raúl Campos, es un grandísimo amigo, y él siempre habla de esto. Incluso lo documenta porque años más tarde es capaz de recordarte que ha hecho tal viaje, por si te puede echar un cable y decir, no, yo estuve en tal sitio, toma las coordenadas, toma no sé qué. Es increíble, en ese sentido. Bueno. Pues es una forma de volver a retomar ese viaje. Sí. Además lo tenemos fácil, tenemos todas las herramientas a nuestra mano, tienes móvil, tienes cloud, no tienes que llevar lo que llevábamos antes llevabas un montón de achiperres, llevabas la cámara, que si no llevabas... Ahora no, ahora con el móvil prácticamente, un móvil y un portátil haces prácticamente todo. Claro que sí. De hecho, ahora que dices móvil y portátil, en el último congreso de fotografía, el INAI, había un stand de Lexmark, son las tarjetas. Tiene unos dispositivos, es flipante. Te lo enseñaré porque te quedas loco. Tiene unos dispositivos que son como unas petaquitas que llevan su propia batería y llevan distintos kits para que tú pongas una cosa u otra y en función de esa puedes meter las tarjetas de memoria para hacer backup de tarjeta a tarjeta, de tarjeta a un pequeño disco duro SD. Son completamente autónomos y no te hace falta ni tan siquiera un ordenador portátil. Es una forma de hacer backup tanto de las fotografías de estas de seguimiento y seguridad que nos propones, como las fotografías de naturaleza o el tipo de fotografía de street o yo qué sé, de paisaje o de viajes que hagas. Muy, muy curioso. Qué bueno, sí. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, tú no tienes autocaravana, pero entiendo que cuando viajas sueles hacer fotografías del entorno, como nos proponías antes, de dónde aparcas. ¿Te ha servido alguna vez para alguna situación especial? ¿Recuerdas? Sí, mira, ahora no viajo tanto como viajaba antes, pero hablo por trabajo. Pero antes viajaba mucho por trabajo. Por Europa, no solo por España. Sí, hubo un tiempo, cuando tenía yo mi empresa, sí viajaba por Europa. De hecho, tenía empresa en Rumanía y bueno, pues iba y venía bastante. Además hacía muchas veces ya optimizando costes, lo que hacía era haciendo escalas y en las escalas aprovechaba para ver otros negocios en otros puntos. Pero sí lo he utilizado cuando iba de viaje. Hoy mismo he estado comentando con mi mujer y mi hija cuando yo hacía los viajes a Barcelona, que me hacía Madrid-Barcelona en un día. Me iba a las 3:30, a las 4 de la mañana, llegaba a Barcelona a las 10:30, más o menos, 10:30, 11, hacía la visita de obra, terminaba la visita de obra, me veía con 2 o 3 clientes y a las 6, 7 de la tarde estaba de vuelta. Y llegaba a casa a las 12:30, a la 1. Claro, son muchas horas. Era una maratón.
Pero recuerdo una vez en un centro comercial en Gavà, aparqué y no estaba conforme con el lugar donde había aparcado, en un centro comercial, ¿eh? Ujú. Y dije, voy a hacerle una foto. Y le hice una foto al entorno, en concreto a los dos vehículos y los dos vehículos que tenía a mi lado y el que tenía justo detrás. Sí, la zona más próxima al vehículo, ¿no? Sí, hice como 3 fotos. ¿Qué ocurrió? Que cuando me marché tenía el paragolpes trasero colgando. O sea, ¡Oh, tenía Dios! descolgado. Y es que resulta que uno de los vehículos, que era un todoterreno, pero me sale Jimmy, pero es Un Jeep, pues, era el Willy. el Willy o el Jimmy, no sé Sí, si tiene un nombre así. Bueno, el caso es que ese vehículo, cuando le hice la foto, se veía perfectamente los colores. Y claro, cuando me dio el golpe y me hay una descolgó el paragolpe, transferencia de color. eso es. Entonces, ¿qué ocurrió? Yo tenía la matrícula del vehículo, el tipo no dejó ni un papelito, no dejó nada. A continuación, lo que hice es llamar a mi seguro, desmonté el paragolpes, quité la matrícula, la colgué como pude y el paragolpes lo metí dentro del coche. Y a continuación me fui a poner una denuncia. Llamé a mi seguro, puse la denuncia y aporté la foto de los vehículos que había al Qué lado. bueno. Y el seguro fue a por el dueño del vehículo, que supuestamente por los colores de transferencia, como dices, había sido el culpable. Claro, tendría él que tener alguna marca también en su vehículo. A Sí. pesar de que esos todoterrenos suelen tener vigas por paragolpes. Sí, son hierros. Sí, sí. Hierros. Pero sí, allí me sirvió bastante. Y luego nosotros a nivel obras siempre lo hemos utilizado mucho para documentar situaciones. Me acuerdo en Barcelona en el año, pues quiero recordar que era por el año 2003. Yo estaba haciendo la reforma de un hotel en el centro de Barcelona. Y era otoño-invierno, era por esta época. Se avecinaba un chaparrón monumental. Y yo llegué, pues eso, 10:30, 11. Me puse a hacer fotos, empecé a preparar la medición, porque en las obras certificábamos según medición, según trabajo ejecutado, trabajo pagado. Claro. Hago las fotos, terminamos, tal, no sé qué. Bueno, me bajo a la recepción del hotel, me pongo a hacer fotos. Estaba todo el hotel cerrado, hago todas las fotos de la recepción. De repente empieza a llover. De esas que caen bien, ¿no? Que caen bien. Las tapas de las alcantarillas se levantaban metro y medio. Bárbaro. Claro, el nivel freático en Barcelona es muy bajo, Claro, entonces está al la lado, presión del agua hacía levantar las tapas. Bueno, hasta el punto que empezó, una de las tapas golpeó la puerta de entrada del hotel, reventó las cristaleras, bueno. Claro, nosotros tuvimos que dar parte al seguro de obra, porque estábamos en obra. Claro. ¿Cómo justificas tú que ha sido por una tapa de alcantarilla? Y no ha sido porque un obrero al salir con una carretilla le ha dado un golpe, Claro. cuando eran unas puertas de cristal que normalmente tenían que estar abiertas, pero cuando empezó a llover, para evitar que el trabajo que estábamos haciendo en recepción se nos estropeara, cerramos las puertas. ¿Qué ocurrió? Se levantó la tapa, golpeó en la puerta se hizo añicos. Claro. Añicos. Como es una tapa maciza de metal, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, documentamos con las fotos y el seguro nos pagó. Hombre, en ese caso entiendo que es fácil, lo que pasa es que hay que molestarse, ¿no? Hay que ir a la EMET, ver cuál ha sido el evento climatológico, no sé qué, y eso supongo que se aporta en la documentación en la cual, además de aportar este tipo de fotografías... Fotos, además dio la casualidad que uno de los compañeros estaba grabando un vídeo de cómo estaba cayendo el agua y claro, también aportamos el vídeo, o sea, tuvimos mucha suerte, ¿eh? Si no, las puertas las tenemos que pagar nosotros, sí o sí. Claro. Porque el seguro de obra te pagaba, pero las inclemencias del tiempo no. Pero bueno. Bueno, hay gente por aquí. Esto es curioso porque siempre buscamos una ubicación que sea tranquila, tal, pero siempre hay imponderables, como puedes percibir. Tenemos un perro que está juguetón, sí, por ahí al fondo, y bueno, pues nada, muy bien. Bueno, te iba a preguntar algo, porque yo por mi profesión, que bueno, yo trabajo con el tema de jardinería, creo que las personas que nos escuchan ya lo saben, y hay
Algo que se utiliza mucho ahora para detectar plagas, para detectar enfermedades en determinados especímenes, sobre todo árboles, y es la fotografía térmica. ¿Has utilizado este tipo de fotografía también para documentar lo que hablábamos un poco al principio? Todas esas mantenimientos, correctivos, etcétera. Sí, sí lo hemos utilizado. Se utiliza, es más, es muy útil, porque mira, en temas de instalaciones eléctricas, normalmente cuando hacemos las revisiones se hacen en carga. ¿Qué quiere decir eso? Con todo encendido. Que está todo en funcionamiento, claro. ¿Por qué? Porque nosotros, además, bueno, hacemos los aprietes los hacemos con material protegido, incluso si tenemos que apagar, apagamos, dependiendo de la instalación y el entorno. Entiendo que llevan, aparte de llaves especiales, guantes especiales, Eso es. calzado especial. Eso es. O sea, eso es básico. La protección de la persona que está realizando, de los las EPIs, personas, ¿no? que están, los EPIs, eso es imprescindible. Los guantes con protección de 1000 voltios, el calzado adecuado con su aislamiento, la ropa, las herramientas tienen que ir con una protección determinada también, dependiendo del tipo de instalación. Pero luego cuando tú haces el apriete, haces la medición de las cargas, los consumos, luego se coge y hacemos una fotografía con cámara termográfica. Con la cámara termográfica lo que hacemos es hacer una foto de la carga, del propio cuadro. En el cuadro te van a salir todas las protecciones con su punto de calor. Tú calibras la cámara para decir, pues no quiero más de 28, de 30, de 35 grados. De tal manera que todo lo que supere ese rango te va a salir marcado en un color mucho más potente. Uh-huh. Y ahí es donde detectamos nosotros si hay problemas. Eso es. Uh-huh. Solemos ir también con un termómetro digital, eso es bastante barato y es muy útil. Son tipo pistola, ¿no? De esos que tú enfocas con un láser a una zona y te está indicando la temperatura que tiene ese punto concreto. Eso es. Eso no es muy útil. A ver, la cámara termográfica te da, no solamente te hace la foto y te marca los puntos que están con más calor, sino que además te indica la temperatura. En el punto donde hay un pico te indica la temperatura que tiene. Claro, pero nosotros luego lo que hacemos es corroborar con un termómetro, un láser, ¿no? Le metemos, pues sí, son los 55 o 65 grados que tenemos. Venga, maravilloso, bueno, pues corroborado. ¿Qué es lo que hacemos? A partir de ahí empezamos a hacer a verificar los consumos que tiene, si tiene mucha carga, qué es lo que tiene cargado. ¿Vale? Hacemos un escalado a la inversa. Uh-huh. ¿Vale? Hacemos una comprobación en escala a la inversa para verificar cuál es la carga real. Y si tiene mucha carga, pues repartirla, sacar otra protección más y repartir esa carga en otra protección. Eso también es muy interesante en temas de autocaravana. Hay veces que nos ponemos a meterle elementos a un vehículo. Sí. Da igual si es autocaravana o no. Sí, equipos de música, etapas de potencia, no sé qué, y eso tiene unos consumos y unos riesgos. Eso es. La instalación sale ardiendo. Claro. En cuanto te descuidas, si no has hecho un cálculo, ¿no? Hay que hacer un cálculo. Un proyecto, lo coherente es hacer un cálculo para verificar cuál es la carga que vas a meter. No es lo mismo, yo lo comparo a una manguera, ¿no? O un riego. Tú que te dedicas a este tema, no es lo mismo tener una tubería de media pulgada y sacar 4 tuberías con una derivación a 4 tuberías de media pulgada, que los caudales van a ser mínimos. Pues en la parte eléctrica ocurre a la inversa con la sobrecarga. Se calientan los cables. Cogen temperatura y llegan al punto en el que se funde el aislante y pueden provocar cortos, pueden provocar incendios. ¿Ese realmente es el punto de inicio de un siniestro, de un incendio? ¿Ese es el primer punto? No. Y mira, los incendios, y esto comprobado, visto, o sea, yo lo he visto, lo he palpado, porque en mis inicios yo hacía revisiones de baja, yo hacía instalaciones, y hay una cosa muy importante, que son los puntos de contacto.
Todos los puntos de contacto son potencialmente críticos de cara a un incendio o un conato de incendio. ¿Por qué? Por ejemplo, un enchufe. Un enchufe que la clavija está demasiado floja, eso, en cuanto tengas holgura, tienes un chisporroteo, hay un arco, ese arco genera calor, el calor sube la temperatura, el enchufe es de plástico. Y si tienes por medio al lado algo de tela, algo no sé qué, es el combustible perfecto. Los cuadros eléctricos tienen los puntos de... por eso he dicho que es muy importante el apriete de todos los elementos eléctricos, las conexiones. ¿Por qué? Porque en esas conexiones, en el momento que tienes un poquito de holgura, esa holgura genera ese arco eléctrico, y ese arco eléctrico acaba haciendo que salte la chispa, que se queme el elemento o que se caldee. Se calienta y se derrite, acaba fusionándose, se acaban descolgando los dos terminales, se juntan. O sea, yo me he encontrado enchufes donde habían chorreado el plástico. Mamma mía. De la temperatura que habían cogido. Y el plástico es especial, son baquelitas, ¿no? Si no recuerdo mal, que aguantan unas temperaturas. Sí, hay enchufes, depende de donde los compres. Si los compras en el chino, lo tienes fastidiado. Hay mucha gente que es dada a comprar en los chinos, pero hay que comprar elementos que sean... de seguridad, hay que comprarlos en sitios donde cumple por lo menos una normativa... Efectivamente. La normativa europea, creo, con entiendo... el marcado C. Claro, entiendo que es segura, ¿no? Que son elementos seguros. Es como los elementos que colocas en el exterior. Cualquier enchufe que vaya en el exterior tiene que ir con tapa y tiene que tener una protección IP. De eso te iba a preguntar ahora mismo. ¿Qué significa IP y los dos números que vienen a continuación? Pues IP es... ¿protección? Sí, es la protección de intemperie, ¿no? ¿Intemperie? Intemperie. Y luego los dos números, el grado de protección. Por ejemplo, un IP20 es una protección muy baja, es decir, que tiene posibilidad de que se pueda producir humedad en el interior o que normalmente un IP20 lo tiene un enchufe de casa. Claro, que no está en principio expuesto a humedades, a grandes humedades, ni a lluvia, ni nada por el estilo, porque está en el interior. Eso es. Y en el exterior, pues menos de un IP55, no. Todo lo que sea de IP55 para arriba. Porque es importante no solamente protegerlo, sino a la persona que luego vaya a utilizarlo, tienes la garantía que en el interior no va a haber humedad. Cuando tengas que hacer, pues yo que sé, un enchufe de exterior, con su tapa, con una protección IP55 o 65, levantas tu tapa y sabes que no vas a tener nada de humedad en el interior. Perfecto. Si no recuerdo mal, corrígeme, porque creo, por lo menos por el tema de la cámara, yo recientemente he cambiado de sistema y OM System tiene protección, creo que es 63, entiendo que es 6 de polvo, 3 de agua, algo así. Es que no recuerdo muy bien las cifras, pero es algo así, por lo menos en fotografía. Que son cámaras estancas y estancas a eso. Es que no me acuerdo exactamente. Es a la 65. Eso es. Es a la inversa. Si quieres te paso un Perfecto, lo podemos colgar puedes colgar. Te paso un esquema. Un esquema de cuál es la catalogación, ¿no? De cómo se cataloga y cuáles son los diferentes grados de protección. Eso es interesante. Muy bien. Oye, ya se me ocurre, teniendo el control que tienes, el dominio de todo este tipo de cosas, las casas rodantes, este tipo de... las caravanas, las autocaravanas, los campers, las furgonetas, todos estos vehículos vivienda tienen una serie de tomas exteriores y que están sujetas a esta intemperie. Seguro, no te voy a pedir que me digas el modelo y la marca, pero sí recomendar, ¿no? Entiendo que, por ejemplo, las viviendas con ruedas tienen una toma exterior de luz, que es un poco lo que estábamos hablando antes, que no sé si se llama conector trifásico, el que tiene tres polos. ¿Con qué podemos dar esa cobertura entre la chapa y ese terminal? Habitualmente, si ya la has comprado, viene con ello. Sí. Suelen ser de la marca Sika, que tiene un catálogo inmenso de productos. Sí, siliconas, y luego hay otras que son, si no recuerdo mal, son una especie de polímeros que son muy flexibles o cosas de este estilo. ¿Qué experiencia tienes tú con estos materiales? Mira, yo siempre recomiendo
que cualquier elemento que vas a colocar, por ejemplo, tipo enchufe, los enchufes vienen con su propia junta de aislamiento. Sí. Suelen venir con dos, si lo vas a colocar en un elemento de chapa o metálico. ¿Por qué? Porque pones una por la cara interior y otra por la cara exterior, de tal manera que queda como Sellado. exento o sellado por las dos caras. En caso de que vayas a verificar o se haya perdido o se haya aflojado y se haya perdido ese sellado, yo te recomiendo Sika, es muy bueno. Y yo he utilizado para elementos como puede ser enchufes en autocaravanas, el Sikaflex es un elemento que permite el aislamiento, pero a la par permite la dilatación y la contracción. Ajá. ¿Qué quiere decir eso? Que ante torsiones o ante cambios de temperatura no se degrada tan rápido y además... Bueno, tiene cierta flexibilidad, ¿no? Tiene un grado de flexibilidad importante. Luego tienes otro elemento que se llama Sikadur. Sikadur es para elementos fijos en los cuales no haya torsión o no haya ningún tipo de dilatación o contracción. Eso se utiliza, por ejemplo, para elementos de construcción. Claro. ¿Vale? Donde tienes que hacer un sellado y por ejemplo, en juntas de pavimento, no porque esas son flexibles, pero en elementos estructurales sí. Sikadur. Pero Sikaflex a mí me ha funcionado muy bien. Sikaflex lo venden en botes como el formato de silicona. Silicona. Pero creo que he llegado a ver en algunas ferreterías que vendían como jeringas. Sí, lo he visto en ese formato también, y ¿sabes cómo lo he visto también? En cubos. Sí, en cubos sí. Para pero aplicar en cantidades ingentes. Eso es. El Sikaflex lo has visto en cubos porque se utilizan para las juntas de transición en pavimentos. ¿Sabes? Hay veces que yo no recomiendo echar esas cantidades porque es un gasto enorme, grandísimo. Yo en juntas de transición, lo que da igual si es en un pavimento de una autocaravana o en un pavimento de tu casa o de la calle o de un centro comercial o de una oficina. Yo lo que recomiendo en esas juntas de transición es meter una especie de chorizo de espuma de poliuretano, se mete en el interior, lo retacas bien y luego el resto para completar la superficie, para alinear nivelarlo. Pavimentos, utilizar el Sikaflex. Qué bueno. Sikaflex, con eso lo dejas alineado y se quedaría, no gastas tanta cantidad, claro. Se queda relleno por la parte de abajo y queda o sea, una junta atractiva, bonita y además muy funcional, ¿no? Eso es. No tiene nada que ver, es bastante estético. Luego están las típicas juntas de transición que son metálicas. A mí no me gustan las que van ancladas a un punto, al otro no. A mí me gustan las que son en forma de H, ¿no? Que va una encajada con la otra, de tal manera que si hay alguna dilatación, movilidad. Nunca se va a ver la junta, pero siempre está tapado. Eso se utiliza mucho en carreteras. Eso te iba a preguntar, en autopistas donde hay puentes y cosas de ese estilo, ¿no? Las juntas de transición, eso es. Qué bueno. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Bueno, hemos tocado un poco la parte eléctrica y la parte del gas, pero ¿qué revisarías en un vehículo de este estilo para ir un poco al grano no sé, cada cuánto tiempo, cada cuánto tiempo y qué elementos? No sé, en el gas, a ver, hay una de las cosas que tienen su caducidad y son las... no sé cómo se llaman, mangueras, no son mangueras, son las liras. Latiguillos. Los latiguillos o liras, ¿no? Esas tienen una fecha de caducidad, pero entiendo que en una instalación de gas, pues hay que revisar, no sé, que las tuercas no se hayan perdido el apriete. En una instalación de luz, sabemos que está muy de moda los bus bar, donde se conectan los positivos y los bus bar negativos. ¿Tú revisarías todo esto con qué periodicidad? Pues mira, eso va mucho en base al uso que se le dé al vehículo. Claro. ¿Vale? No es lo mismo si usas el vehículo 2 veces al año que si lo usas 4 o 5. Entonces, lo recomendable, pues a lo mejor es cada 2 o 3 salidas que hagas una revisión. De aquello más general, ¿vale? Pero en cada salida siempre deberíamos de hacer una revisión general de todos los elementos. Por eso es muy importante saber cómo tienes tú la autocaravana, saber cuál es el estado
verdadero. Por eso documentarlo, revisarlo inicialmente, ver cómo lo tienes, para que en la siguiente salida decir, vale, este elemento fue el que en su momento me dio problemas, este elemento fue aquello que recuerdo que pues no me daba problemas, pero la última vez que lo revisé estaba flojo. Entonces, ese tipo de cosas quizá documentarlas no solamente con foto, pero yo cada 2 salidas hacer revisiones muy en profundidad. Ajá. Y luego genéricas, visuales y de aprietes básicos, hacerlo en cada salida. Uh-huh. Porque no salimos prácticamente todos los días ni todos los meses, salimos 2, 3, 4 veces al año. 4 veces al año, una revisión anual, ponerlo por año por tiempo sería... Sí, va a depender. Esto es igual en los vehículos, te dicen, hay que cambiar el aceite cada cuánto tiempo o al año, ¿no? Pues eso va en función de la cantidad de veces que salgamos. Yo creo que es más coherente, mucho más lógico hacer una revisión cada vez que salgas, una general, y luego una un poco más exhaustiva, pues cada 2 salidas, para que tengas la seguridad que tienes un vehículo en unas condiciones coherentes. Muy bien. ¿Hay algún tema que nos hayamos dejado de lo que íbamos a tratar? Pues hemos visto parte de seguridad, hemos visto el entorno, hemos visto el vehículo, hemos visto todas las protecciones, todos los sistemas. Yo creo que hemos tocado todo. Hombre, no hay que decir el tema de las luces, no hay que decir el tema de neumáticos. Bueno, todo eso se da por... Hablamos de la parte de la casa, ¿no? La casa, de la parte de vivienda. La parte de vivienda y su entorno y eso es muy importante, además del propio vehículo. Claro. La seguridad del vehículo es primordial. Sí. Y siempre es muy importante que cuando detectemos un fallo, un problema con alguna instalación y no seamos especialistas, es derivarlo a un especialista que sea capaz de verificar su buen funcionamiento, su correcto funcionamiento y que está en condiciones de funcionar con seguridad. Fantástico. Pues me parece que ha quedado la cosa como muy completa, pero yo tengo la sospecha de que van a llegar preguntas sobre cualquier cosa de estas, con lo cual te emplazo a que hagamos un segundo programa respondiendo a todas esas preguntas que nos puedan llegar de esto. Y bueno, con ello pasamos un poco a las recomendaciones. A ver si nos puedes recomendar algunas... Sí, te he pillado un poco a tus pies. Sí. Nada, no pasa nada. No pasa nada, ¿no? No sé, una película que te haya gustado y que... Una película o una serie, algo que recuerdes que nos puedas recomendar, que hayas visto y que te haya gustado. Bueno, series. Yo es que últimamente en la televisión la veo poco, pero hay una película que para mí es lo más grande que he visto y que es La Gran Evasión. ¡Oh, qué buena! Para mí es mi... No te puedo decir mi película favorita, porque es que... Pero quizá es un hito, ¿no? Sí. Seguro que igual, porque también te rememora algún pasaje de tu vida concreto. Lo digo porque La Gran Evasión no es una película muy nueva, pero si no recuerdo mal, actúa hasta Pelé. Sí, no, eso fue en otra película. Evasión y Victoria. Eso es, Evasión y Victoria. Vale, que se me está yendo la cabeza. Sí, pero La Gran Evasión, Charles Bronson, o sea, hay un elenco de actores. Pero a mí lo que me gusta es en sí el enfoque, ¿no? O sea, me gusta mucho la historia y me gusta ver películas que tengan fondo, que tengan... Y esa en concreto a mí me gustó mucho. Luego te puedo decir películas que me impactaron. La lista de Schindler me dejó claro, trastocado. También con un fondo histórico. Uh-huh. Y de las últimas, no, soy un apasionado de la ópera. Me gusta mucho la ópera. Y lo último que vi fue Tosca, de Puccini, en el Real. Qué bueno, una experiencia, ¿eh? Eso... Yo no me imaginaba lo que era eso hasta que no lo vi. Y cuando lo vi en persona, o sea, eso que dicen, no, es que hay actos que se te pone la piel de gallina y actos, o sea, había gente llorando. Sí. En ciertos
ciertos momentos había gente llorando y se te pone la piel de gallina. Bueno, es que la ópera de Tosca es emblemática, es una ópera muy singular, sí, sí, señor. Yo sé que tú, igual que yo, somos muy de manuales, pero ¿hay algún libro que nos recomiendes, algo que recuerdes con especial cariño? Pues mira, tenía uno en la mente, lo que pasa es que es de un gran amigo que tiene una empresa que ayuda a empresas, pero es que no lo recuerdo. Y va... sí, ya me he acordado. Bien. Desdramatizar la vida y el trabajo. Suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien, es de un tipo maravilloso, es un individuo increíble. Ángel Largo se llama, Ángel Largo. Desdramatizar en la vida y en el trabajo. Ese libro te pone situaciones cotidianas de las que te ocurren día a día y que le han ocurrido a él, a mí, a ti, a todo el mundo, y que te las expone de una manera diferente, para que tú lo veas y te des cuenta de algo que no has podido hacer o que no has hecho y que podías haber hecho. Yo lo recomiendo. Además, a mí me ayudó mucho en otra etapa y me ayudó un montón, pues hace 4 o 5 años, 3, 4, 5 años. Y es ideal. Además, cuando lo lees, empiezas a conocer a Ángel. Te lo pasaré. Tengo 2 ejemplares, bueno. Uno de ellos firmado por él. Bueno. Fui a la presentación del libro, había gente de todo tipo, pero uno de los que estaban allí presentándolo era el hijo de Rita de la Sema. No me acuerdo su nombre, tengo yo la memoria y yo. Y hizo la presentación espectacular, pero cuando conoces a Ángel entiendes mejor el libro. Pero porque es un tipo increíble. Es un poco relativizar, entiendo, sí, relativizar mucho, poner en contexto y relativizar muchas las situaciones. Por el título, digo por lo que dice el título. Sí, porque además parece que no, pero dices, no, es que el trabajo y la vida, o sea, la vida diaria, el trabajo, van cada uno por su lado. No, señor. Sí, no es tan fácil separar, ¿no? Cada elemento. Y tienen mucho que ver. Mucho que ver. Están muy interrelacionados y muchas veces cosas que te pasan en la vida real están interrelacionadas con tu trabajo, porque además tu trabajo, bueno, que te voy a contar, ¿no? Sí. Que no hayamos vivido. Y entonces es para leer. Yo lo recomiendo, eso. Muy bueno. Es un buen libro. Un buen libro. Se lee muy rápido, es muy ágil y muy sencillo. Muy sencillo de leer. Fresquillo, ¿no? Sí. Fresco, muy fresco de leer. Muy bien. Y nos has hablado de Tosca, pero ¿cuál es la banda sonora de tu vida? ¿Qué es? No sé, a mí se me ocurre, por ejemplo, cuando pienso en música, a mí me gusta todo tipo de música, pero casi toda. Ya me habréis oído que el reggaetón para mí no. De hecho, en Instagram he visto a una persona que es muy especialista en temas de cerebro, de relación, de psiquis y tal, y habla del reggaetón y no habla especialmente bien porque parece que hace coger atajos al cerebro y cada vez que tienes esos atajos al final te deslocaliza. Pero bueno, no voy a hablar del reggaetón, que no, para mí no es una gran música, un gran género. Pero si yo me tengo que poner en situación y me hicieran esta pregunta, para mí el grupo Queen es un, digamos que es un eje curioso. Luego están, pues yo qué sé, los Pink Floyd o muchos otros, Elton John o bueno, muchos. Pues es que me gusta mucho la música. Pero ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es ese eje o cuál es tu banda sonora? A mí me gusta todo tipo de música, me pasa como a ti. Me encanta el vinilo. En casa creo que tengo un buen equipo. Y tengo muchos vinilos que en parte me los ha regalado un gran amigo que le pasa como a mí, le encanta la música clásica y un día me dijo, vente a casa, llévate todo lo que tengo porque yo ya no tengo
tocadiscos y yo antes de tenerlos aquí que se van a acabar estropeando, prefiero que te los lleves. Y me llevé pues, cerca de 200 vinilos de música clásica, ópera, zarzuela, o sea, una cosa increíble. Me gusta mucho. Pero la banda sonora de mi vida es la de la Guerra de las Galaxias. ¡Ah, qué bueno! Sí. Bueno, John Williams. Durante muchísimo tiempo la tuve en el sonido del móvil. El tono del móvil. Ese era maravilloso, sí. Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho la saga y la música. Además tiene un sonido. Y si lo escuchas en un equipo, equipo interesante, suena. Bueno, es la música clásica contemporánea nuestra, ¿no? Las bandas sonoras de película. Sí, la Guerra de las Galaxias. Y John Williams es un auténtico maestro. Sí, un maestro, sí señor. No sé qué iba a decir. Hablando de la Guerra de las Galaxias, te recomiendo, en YouTube hay un hombre que se llama Jaime Altozano. Es un experto, no sé si diría musicólogo, músico o qué. Hace unas anatomías, unas autopsias de... No sé, autopsia suena un poco macabro, ¿no? Pero discierne o como... No sé cómo decirlo, no me viene la palabra ahora, ¿no? Pero secciona las músicas y te explica de dónde viene, cuál es el motivo, por qué cuando sale a escena no sé quién aparece tal elemento musical. Te lo recomiendo porque el tipo es un tipo magistral, es la bomba. Y hablando de la Guerra de las Galaxias, sé que tiene algo sobre ello. No he visto todos sus vídeos, pero sí he visto algunos y es magistral. El tipo es fantástico y comunica muy bien. Es un gran divulgador. Sí. A mí me encanta la música. Sí, señor. Bueno, tú lo sabes, a mí me gusta el jazz, el blues, el soul, o sea, a mí y la música en directo. La música en directo es de poner los pelos de punta. Sí, señor. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. Alberto, ha sido un auténtico lujo, amigo mío. Igualmente. Tenerte aquí en el programa y tenerte en la Enterprise. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo y por tu talento. Gracias a ti. Gracias siempre. Gracias a ti siempre. Bueno, recuerda, siempre planifica, viaja, mézclate y disfruta. Porque la vida es demasiado breve para no perseguir lo que sueñas. Nos escuchamos aquí muy pronto. Un fuerte abrazo. Un abrazo enorme, Alberto. Igualmente.